En este video vamos a hablar de algo que se llama peso aparente. Este aparece cuando estamos pesando un objeto sumergido en distintas sustancias. Lo que vamos a estar pesando con nuestra balanza va a ser la reacción normal que tengamos del objeto sobre la balanza. En distintos medios vamos a tener distintos empujes, o sea, distintas fuerzas de flotación, con lo cual las normales que va a haber la balanza van a ser distintas. No va a ser lo mismo lo que peses vos pesándote en el aire que si te metes a una pileta con una balanza y te pesas dentro. Así que vení, acompañame al pizarrón, así arrancamos. Veamos entonces lo que significa el peso aparente. Supongamos que nosotros tenemos nuestro recipiente con algún líquido con una cierta densidad y vamos a tener una balanza, imagínatela como este rectángulo negro, y nuestro objeto va a pesar, que va a ser este cuadrado rojo. Entonces nosotros lo que vamos a tener por un lado es el peso del cuadrado rojo, que va a ser la masa que tenga por la gravedad, y vamos a tener por el otro el empuje. Lo que va a medir la balanza va a ser la normal que esté haciendo el cuadrado sobre la balanza. Esto vamos a llamarle peso aparente. Este peso aparente va a terminar siendo la diferencia que hay entre el peso y el empuje. Entonces el peso total que tengo de mi objeto, hay una parte que se la está llevando el empuje y otra parte que se la está llevando la normal de la balanza en la medición del peso aparente. Como esto está en equilibrio, no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, lo que puedo decir es que la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a menos peso más empuje más el peso aparente, que va a ser lo que mide en la balanza. Si yo despejo empuje, lo que voy a terminar encontrando es que el empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Y el empuje va a ser la densidad del fluido en el cual esté sumergido por el volumen del objeto por la gravedad, y esto va a ser igual al peso real, que va a ser la masa por gravedad, que este no cambia por más que yo lo esté poniendo dentro de algún fluido, ya que la masa es una constante, y todo esto restado al peso aparente, que va a ser lo que yo lea en la pantalla de mi balanza. Entonces veamos cómo se hace esto en un ejercicio. Tenemos un ejercicio que nos dice que tenemos una esfera de platino en la cual vamos a pesarla en principio en aire. Entonces vamos a tener un peso aparente en aire que va a ser de 0,66 kilogramos fuerza, o que es lo mismo de 6,468 newton. Lo que podemos suponer es que como el aire tiene una densidad muy baja, el peso aparente que midamos en el aire va a ser directamente el peso real que vaya a tener el objeto. Con lo cual, si nosotros consideramos que en el aire vamos a tener el peso real, lo que podemos suponer es que estos 0,66 kilogramos fuerza ya va a ser nuestra masa de platino que tengamos en la esfera. Por otro lado nos dice, esta misma esfera de platino la vamos a sumergir en agua y vamos a volver a pesarla. Y en agua lo que obtengo en la balanza es un peso aparente de 0,63 kilogramos fuerza, o que es lo mismo 6,174 newton. Fíjate que es un poco menor a lo que teníamos en aire, ya que en el agua ya sí voy a tener un empuje que es considerable. Y por último dice que lo pesa en ácido, en donde el peso aparente en ácido va a ser de 0,606 kilogramos fuerza, o que es lo mismo 5,9388 newton. Entonces el ejercicio lo que me pide es, por un lado, averiguar la densidad del platino. Ya teniendo la masa, simplemente tendría que averiguar el volumen de platino para dividir la masa entre el volumen y así obtener la densidad. Y por otro lado me pide averiguar la densidad que va a tener el ácido en el cual voy a estar pesando esta misma esfera de platino. En principio podríamos plantear la ecuación para el agua, ya que en el agua conocemos la densidad de la misma. Entonces nuestra ecuación, que es la que planteamos recién, el empuje va a ser el peso menos el peso aparente, y esto va a ser la densidad del agua por el volumen por la gravedad, que va a ser igual al peso real, que lo vamos a considerar como el peso que se midió en aire, menos el peso aparente. Si despejamos acá el volumen de nuestra esfera, vamos a tener que el volumen va a ser el peso menos el peso aparente dividido la densidad del agua dividido la gravedad. Si nosotros reemplazamos con los valores que nos dio el ejercicio, vamos a tener que el peso real va a ser lo que medimos en aire, 6,468 newton, menos lo que medimos en agua, que va a ser el peso aparente que estamos midiendo, de 6,174 newton. Todo esto dividido la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me va a quedar en newton, se me va a terminar simplificando con los newton que tengo en el numerador, y estos metros cúbicos van a pasar al numerador, quedándome todo en términos de metros cúbicos. Si esto lo pongo en la calculadora, voy a obtener un resultado de 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, y de esa manera obtengo el volumen. Con este volumen ya estoy apto para poder calcular la densidad que voy a tener el platino. Entonces la densidad del platino va a ser la masa de platino, que habíamos dicho que es lo que habíamos pesado en aire en términos de kilogramos fuerza, o sea 0,66 kilogramos, dividido el volumen que acabamos de calcular, 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y voy a terminar obteniendo un resultado que va a ser la densidad del platino, que poniendo en la calculadora me va a dar un valor de 22.000 kilogramos sobre metro cúbico, o que es lo mismo 22 gramos por centímetro cúbico. Y esto ya
da es el resultado de la primera parte que nos pedía calcular la densidad del platino. Así que bien, borremos esto, dejemos anotado el dato del volumen y la densidad del platino para seguir haciendo la parte ya del ácido. Entonces anotamos los datos y empezamos a resolver para el ácido. En el ácido vamos a tener lo mismo. El empuje va a ser el peso real menos el peso aparente en el fluido. Entonces el empuje en ácido va a ser la densidad del ácido por el volumen del objeto, que va a ser la misma esfera de platino, con lo cual vamos a poder usar el volumen que encontramos anteriormente, por la gravedad, igual al peso real, que va a volver a ser el del aire, ya que ese es el peso sin ningún empuje, menos el peso aparente que voy a tener en ácido. Yo lo que quiero calcular es la densidad del ácido, con lo cual simplemente me queda despejarla. Pasando y dividiendo el volumen y la gravedad, me va a quedar que la densidad del ácido va a ser igual al peso real menos el peso aparente en ácido dividido el volumen por la gravedad. Todo esto, si reemplazo por los datos del problema, va a ser 6,468 newton menos los 5,9388 newton, que era el peso aparente en el ácido. El volumen que habíamos calculado, que era 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, los metros sobre segundo cuadrado se me van a ir con los metros sobre segundo cuadrado de los newton, con lo cual me va a quedar en el numerador masa y en el denominador me va a sobrevivir el metro cúbico, haciendo que esto me quede todo en términos de kilogramos por metro cúbico. Esto termina dando, si lo ponemos en la calculadora, un resultado final de 1800 kilogramos por metro cúbico, o que es lo mismo 18 gramos por centímetro cúbico. Y de esta manera queda finalizado este problema. Ten en cuenta que en la sumatoria de fuerzas en I, en este caso solo teníamos la normal de la balanza, el peso y el empuje. Pero pueden haber otras fuerzas en juego. El mismo ejercicio se puede ver un poco más complicado. De todas maneras, siempre y cuando vos plantees un diagrama de cuerpo libre y dibujes todas las fuerzas, esto debería salir de la misma manera. Así que bien, te invito a que sigas resolviendo este tipo de ejercicios y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau, chau, chau!